Entonces este espacio X es un espacio métrico completo, este conjunto X es un espacio métrico completo. ¿Sí? ¿Ok? Ya estoy usando que saben que el espacio de funciones continuas y acotadas, ¿va? Es un espacio métrico completo. De hecho es un espacio de banda en general. De ahí la primera observación. Bueno, vámonos con el segundo paso. ¿Sale? Este fue como el setting, aquí es donde vamos a trabajar, ¿va? Segundo paso. Definimos en X, ¿okay?, la transformación T de phi de Tx va a ser X más la integral de T0 a T de f de S, phi de S, X de S. ¿Sale? Así vamos a definir la T. ¿Qué es T? Pues de acuerdo, esto ya lo saben, de acuerdo a su estudio del problema de Cauchy para una ecuación de primer orden, una ecuación ordinaria, lo que ustedes saben es que esto es la solución, ¿no? ¿Sí o no? Vean que aquí estoy variando la condición inicial, aquí debería decir x0, pero recuerden que la estamos variando, ¿va? Phi de Sx es la solución, ¿sale? ¿Okay? Integrado desde t0 a t, ¿no? Vean que cuando t es t0, pues le pega a x, que es la condición inicial, ¿sí? Bien, entonces lo vamos a definir, ¿okay?, para cada t,x que pertenece a U cerradura, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es que primero demostraremos que T de phi es una función continua. ¿Sale? Y aquí es donde de esta idea que voy a escribir ahorita es en sí la idea de la prueba, es lo más importante de la demostración. Ustedes saben que una función continua en varias variables, conocen varios ejemplos de estos, son los primeros ejemplos que les dan en cálculo 3. Ser continuo en varias variables es muy pesado porque continuidad por entradas, o sea, continuidad en una variable y continuidad en la otra, no implican la continuidad de toda la función. Hay miles de ejemplos de esto, ¿sí? Eso sí es cierto para funciones lineales. Para funciones lineales sí. Continuidad por componentes implica continuidad si la función es lineal. Entonces, en general, para demostrar que algo es continuo, algo de varias variables es continuo, pues es más complicado porque hay que trabajar con todo el par, ¿no? No puede decir uno, ay, voy a probar que es continuo en X y aparte voy a probar que es continuo en T. Bueno, por la definición de este operador T, ¿okay?, de esta transformación, resulta que para este operador T sí es suficiente probar que es continuo en X y después continuo en T. ¿Cómo ven? Antes de que escriba yo la razón, ¿por qué no lo muestran? Ya saben, denle pausa al video y muéstrenlo. ¿Ah? Este operador es continuo si solo si es continuo en X, si solo si es continuo en T. Y la razón es muy simple, ahorita la voy a escribir. Es decir, si solo si para cada X es continuo en T y para cada T es continuo en X. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? Bueno, ahí les va. No, aquí me cabe, bueno, voy borrando acá de una vez.
fíjense. En sí, para tratar la continuidad, pues nosotros tenemos que estimar eso, hacerlo muy pequeño, más pequeño que epsilon, si tx1, t1x1, tx2x2 es muy pequeño, ya lo saben, ¿no? Les digo, es continuidad respecto a más variables. Pero fíjense, ¿qué es esto? Véanlo. De acuerdo a la definición, permítanme aquí que me están, déjenme apagar esto. Entonces, esto, fíjense, de acuerdo a la definición nada más, vamos a escribirlo, esto es x1 menos x2 más la integral de t0 a t1 de f de s, phi de s, x1 de s menos la integral de t0 a t2 ahora de f de s, phi en s, x2 de s, ¿no? Nada más escribí la definición de la resta. Bueno, esto es igual a x1 menos x2 más la integral de t0 a t1 de f de s, phi de s, x1 de s menos, ¿ok?, t0 a t1 de f de s, phi de s, x2 de s más la integral de t0 a t1 de f de s, phi de s, x2 de s menos t0 a t2 de f de s, phi de s, x2 de s, ¿no? Entonces sume un 0, ¿no? Sumamos un 0, bueno, pero el chiste de este 0 es que me permite escribir esto así, fíjense, x1 menos x2 más la integral de t0 a t1 de f de s, phi de s, x1 menos f de s, phi de s, x2 de s más t2 hasta t1 de f de s, phi de s, x2 de s, ¿sale? Con ese 0 pude escribir esto así, ¿sí o no? Y ahí está. Esta es la razón por la que probar la continuidad de t respecto a tx, de t mayúscula respecto a tx, es lo mismo que probar la continuidad fijando t y probar lo que es continuo en x, y fijando x y probar que es continuo en t. Lo cual ya saben, en cálculo hay ejemplos que no es cierto, sí, es que hay ejemplos de funciones que no tienen esa propiedad. Esta sí, ¿por qué? Esto, fíjense lo que me está diciendo esto, fíjense. Empecemos por aquí. Si x1 menos x2 es muy pequeño, yo voy a poder hacer esto muy pequeño, ¿sí o no? Por otro lado, fíjense, esto, aquí es de t0, el t0 está fijo hasta t1. Ajá. Otra vez, si x1 y x2 es muy pequeño, todo esto va a ser muy pequeño, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué va a ser muy pequeño? Porque la f en particular es continua, ¿sale? Y acá, fíjense, x2 está fija aquí. Aquí no hay nada, aquí no hay x1, pero está la integral de t2 a t1. Entonces, si esta integral, si t2 a t1 es muy pequeño, esta integral también es muy pequeña. ¿Qué vas a hacer? Por lo tanto, pues, si pruebas que para cada t, por ejemplo, para cada t1 fijo,
Fíjate uno. Esto es continuo en X, ya la hicieron, ¿no? Bueno, en este caso tiene que ser T1 y T2 suficientemente pequeños, ¿va? Es decir, tengo que escribirlo acá. Entonces, hay que probar que vamos a ponerle a esto 1, a todo esto 2 y a todo esto 3. Entonces, hay que probar que para toda epsilon mayor a 0 existe delta mayor a 0, tal que si T1 menos T2 más la norma de X1 menos X2 es menor a delta, tal que si esto es menor a delta, es decir, cada una en particular por sí sola es menor a delta, entonces T de que le puse phi, T de phi de T, X1 menos T phi T, T1, T2, X2, esto es menor a epsilon, ¿sí? Pero otra vez, ¿cómo van a probar que esto es menor a epsilon? Pues simplemente hay que probar que esto, que depende nada más de X, para que este pedacito 1 sea menor a epsilon, nada más tengo que fijarme en X. Para que este pedacito de acá sea menor a epsilon, nada más tengo que fijarme en X, en la variable X. Y para que este pedacito sea menor que epsilon, nada más me tengo que fijar en T. ¿Ok? ¿Sale? Ok, fíjense, entonces 1 será menor a epsilon, mayor a 0, ¿sí? O menor que epsilon entre 3, obviamente, nada más la idea, ¿sí? Será menor a epsilon, ¿sí? Vamos a ponerle epsilon entre 3. Si resulta que x1 menos x2, pues es suficientemente pequeño. Ajá. ¿Ok? 2 tiene la misma propiedad, ¿sí? Para T1 fijo, nada más necesito hacer x1 menos x2 muy pequeño para usar la continuidad de F, ¿sí? ¿Okay? Y 3, esto será menor a epsilon entre 3, ¿okay? Si T1 menos T2 es muy pequeño. Ajá. Para x2 fija, ¿vale? Por eso es que fijando una variable y variando la otra y viendo si es continuo respecto a la otra, y después fijando esta segunda variable y viendo si es continuo respecto a la primera, pues es suficiente para probar la continuidad de T. ¿Ok? Porque esto nada más depende de X, nada más depende de X, aquí está fija la T1, y aquí como aquí está fija la X2, esto nada más depende de T. ¿Sale? Entonces es la simplicidad de este operador T. ¿Sale? Entonces, por lo tanto, para demostrar la continuidad de T de phi como función de T, X es suficiente
probar que t de phi con la t variando con x fija es continua para cada x, ¿ok? Y t phi con la t fija y la x variando es continua para cada t. Ajá. Entonces esto es algo muy particular porque otra vez de cálculo ya saben que esto no continuidad por componentes, por variables, no implica la continuidad en sí de la función de varias variables. Pero aquí sí, ajá, aquí sí. ¿Sale? Y realmente esto es gracias al teorema fundamental del cálculo, ¿no? A que mi función t de phi pues tiene una antiderivada, ¿no? Porque la estamos escribiendo como una integral. ¿Sale? Bien. Bueno, pero fíjense, ya está resuelta la mitad del problema. Todavía me cabe. Fíjense, notemos que por el teorema fundamental del cálculo, el mapeo que manda t a t de phi de t, x es continuo. Es continuo para cada x que está en la bola pues, de radio beta con centro en x0 cerrada. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues simplemente aquí se ve, ¿no? Aquí, a ver, mejor lo escribo, déjenme borro. ¿No? T de phi de tx es x más la integral de t0 a t de f de s, phi de s x de s, ¿no? Entonces el teorema fundamental del cálculo, ¿qué dice? El teorema fundamental del cálculo dice que si esto es continuo, si ustedes tienen que f de t es una constante más, pero nada más que depende de x, la integral de t0 a t de f' de s de s, vamos a ponerle otra g', le pueden poner g', pero vamos a ponerle gs de s. Teorema fundamental del cálculo, o uno de los dos teoremas fundamentales del cálculo dice que de hecho, si esto es continuo, esto es diferenciable. Entonces en particular es continuo. ¿Sale? Particular va a ser continuo. Entonces aquí tienen eso. Nada más que es la f que es dada, es el campo vectorial, ¿ok? Evaluado en esto. Esto de aquí adentro es continuo también, porque es la solución a un problema de valores iniciales, un problema de Cauchy. Entonces S1, ¿sí? Entonces todo esto, cuando la x está fija, es continuo en t, ¿sí? Es continuo en t, ¿va? Bueno, entonces nada más tenemos que probar la continuidad respecto a la otra variable, ¿sí? Entonces luego para cada t en el intervalo t0 menos alfa, t0 más alfa, queda por demostrar que el mapeo que manda x en t de phi de t, x es continuo.
Eso es lo que hay que probar. Bueno, entonces para cada y, x y y pertenecen en la bola de radio beta con centro en x0 cerrada, tenemos que t de phi de t, x menos t de phi de t, y, el módulo, simplemente escribiendo la definición, aplicando esa igualdad del triángulo, esto es menor o igual que x menos y, más el módulo de la integral, no módulo, ya saben que yo le digo módulo a todo el par de barras verticales, siempre le digo módulo. Hay que entender el contexto. Este no es módulo, es norma euclidiana, pero es cosa de mi lenguaje luego. Entonces, esto es la norma euclidiana. Bueno, perdón. No, a ver, ahorita lo digo. ¿Sí? Módulo de 0 a t. Aquí sí es la norma euclidiana de f de s de phi de s, x menos f de s, phi de s, y de s y el módulo. Ok, ojo. Primero toman la norma de esto, ¿sí? Tienen que utilizar este resultado de cálculo que dice que la norma de la integral, cuando están integrando una función vectorial, es menor o igual, digamos de t0 a t, es menor o igual que la integral de la norma de t0 a t, si t es mayor que t0. Si no es así, si t no es mayor que t0, pues entonces tienen que ponerle un valor absoluto aquí, ¿no? Tienen que ponerle un valor absoluto aquí, que ahora sí un módulo, ¿sale? Para tomar en cuenta que podría ser que t0 fuera mayor a t, ¿no? Entonces es lo que estoy usando, ¿sí? Pero en sí estoy usando este resultado de cálculo. La norma de una integral vectorial es la integral de la norma vectorial cuando t es mayor a t0, ¿sí? ¿Ok? Tienen que poner el módulo porque no necesariamente estoy tomando t, vean, está en todo el intervalo, entonces bien podría ser mayor o menor que t0, no lo saben, ¿va? Bueno, pero esto es menor o igual que x menos y, módulo, de norma, caray, más una constante L por el módulo de la integral de t0 a t de phi de s, x menos phi de s, y de s. Y a esto le ponen 5. ¿De dónde salió esta L? Bueno, estoy usando que la f es C1 y por ser C1 es localmente Lipschitz, ¿sí? Para alguna constante L, pues f es de clase C1 y entonces es localmente Lipschitz. En su argumento. ¿Sale? ¿Ok? Déjenme ver, le puse esta constante L, no sé si le cambié el nombre más adelante. No, está bien. ¿Vale? Si le ponemos constante L, pues es la constante Lipschitz, ¿va? Porque la función es localmente Lipschitz. Recuerden que localmente, ya conocen estos conceptos, pero localmente Lipschitz quiere decir que en cada punto existe una bolita, en cada punto en tu abierto existe una bolita donde la función es Lipschitz. Eso lo satisface porque C1 sobre una bola
C1 sobre un abierto. Sobre una bola, la función es por lo tanto C1 sobre una bola abierta, que además es un conjunto convexo. Ajá. Y ahí le pueden aplicar el teorema del valor medio, ¿okay? Y les da que eso es menor o igual, eso es Lipschitz, ¿sí? Les da cualquier función C1 sobre un abierto es localmente Lipschitz, ¿va? Por el teorema del valor medio y por el hecho de que las bolas son convexos. ¿Ok? Entonces, fíjense, todavía más aún, cada phi en X mayúscula es uniformemente, está medio, es uniformemente continua sobre el compacto U cerrado, simplemente porque es una función continua sobre un compacto, ¿no? ¿Ok? ¿Sale? Es una función continua sobre un compacto, es uniformemente continua. Acuérdense de ese resultado de cálculo también, ¿sí? Entonces, pues, phi es continua. ¿Va? Bien. Entonces, dada, y les voy a cuatrapear aquí las cosas, dada delta mayor a 0, ¿existe epsilon mayor a 0? Sí, estoy usándolas al revés, ya sé que siempre estamos acostumbrados a decir, para todo epsilon mayor a 0 existe delta, la estoy usando al revés. No debe haber problema. Ajá. Existe epsilon tal que phi de s, x menos phi de s, y es menor a delta, ojo, para toda s en T0 menos alfa, T0 más alfa y x menos y menor a epsilon. Ajá. ¿Por qué? Como es uniformemente continua, esta estimación se vale para cualquier elemento en el conjunto, ¿sí? Para cualquier S aquí y para X menor Y menor a epsilon. Es uniformemente continua, ¿sale? Eso que, otra vez, recuerden, uniformemente continua quiere decir que el módulo de continuidad, la delta o en este caso la epsilon está aquí, recuerden, les cambié los papeles. La epsilon es independiente de S, ajá, de Sx y de Sy, por eso es que es para toda. ¿Sí? El módulo de continuidad es independiente del punto donde están parados, ¿sale? Bueno, voy para acá. Bueno, y sin pérdida de finalidad, uno puede tomar epsilon menor a delta. Está clarísimo, ¿no? Porque aunque la epsilon existe, si ustedes la toman todavía más pequeña, digamos como la toman ahora como epsilon 0 menor a epsilon, de tal manera que epsilon 0, permítanme, andan aquí espantando mis animas, a ver,
pueden tomarla sin problema, la epsilon menor a delta. Es decir, el módulo de continuidad siempre lo pueden tomar, ya que existe, una vez que existe, lo pueden tomar tan pequeño como quieran, porque dices, bueno, si yo tomo una epsilon 0 menor a epsilon y que al mismo tiempo sea menor que delta, ¿ok? Ya sé que existe epsilon, a mí me dan delta, y me fijo en todas las x menos y, que son menores que epsilon 0, pues entonces, en particular, x menos y es menor que epsilon, ¿no? Porque epsilon 0 es menor a epsilon, y por lo tanto se satisface esta estimación, ¿sí? ¿Ok? Entonces no hay ningún problema en definir el módulo de continuidad, en redefinir el módulo de continuidad, ¿sí? Uno puede tomar epsilon menor a delta, ¿sí? Bueno, entonces, por 5 tenemos que t de phi de t, x menos t de phi de t, y, esto es menor que epsilon de entrada, ¿sí? Menos y es epsilon más, déjenme escribirlo acá abajo, es menor que epsilon más la constante de Lipschitz por t menos t0, por delta, ¿sí o no? ¿Sale? ¿Ok? Pero pues todo es menor que delta, la epsilon tomo menor que delta, por 1 más L por alfa. ¿Sale? Porque acuérdense que t, aquí está, la t está en este intervalo. ¿Sale? Bueno, pues ya estuvo, ¿no? Eso es cuando x menos y es menor a epsilon. Y pues esto demuestra, ¿okay?, que la función que manda x a t de phi de t, x es continua para cada t, ¿sí? ¿Okay? Para cada t del intervalo, ¿sale? Bien, puedo hacer una conclusión extra aparte, fíjense. Puedo concluir algo más.